clamamos por tu palabra. Háblanos, Señor. Oramos a ti muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Servir. Es algo natural servir. El ser humano fue creado por Dios, había sido creado en perfección. Pero cuando entra el pecado, nos empezamos a degradar, queremos que nos sirvan, pero no nos gusta servir. Dios, que es creador, Señor de todo el universo, es un Dios que sirve todos los días. Dios hace que salga el sol. Todos los días Dios hace el amanecer, hace el anochecer, da aire para que respiremos, nos da el aliento de vida, nos da su servicio. Él es dice que todo está en manos del Creador y sustentador, que es Cristo Jesús. Todo está en Él y Él nos da todo, todos los días nos sirve. El mayor siervo es Dios. No nos olvidemos nunca de eso. Él es Señor soberano, santo, todopoderoso, pero sirve a cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan? El Salmo 23, el versículo hermoso que dice: en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y preparas delante de mí, me sirves un banquete. ¿Quién es el que se inclina a servir? Dios se inclina a servir. Pero Dios nos salva para servir. Si nosotros invertimos en algo muchísimo, queremos que sea útil. Y miren, Dios nos creó. Nosotros le dimos la espalda y elegimos el pecado. Y Dios después paga un precio altísimo por nosotros, que es la vida de su Hijo, de Jesucristo, la sangre derramada. Y no es para tenernos sentados en la iglesia o en el cielo, cuando estemos en el cielo, de brazos cruzados, contemplando la grandeza de Dios, contemplando el ministerio de otro hermano. Pero yo, Señor, estoy acá, completo la vacante. No, todos los que hemos sido salvados somos potencialmente siervos. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 1. Ya Moisés no está en la historia del pueblo de Israel. Dios lo llevó, falleció y Dios llevó su cuerpo. Pero aparece en escena uno que era asistente de Moisés, ya había aparecido en distintos momentos. Y dice así, el versículo 1: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. Miren quién era Moisés, siervo del Señor. Miren cómo se repite esta palabra en Moisés. Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. O sea que el tiempo de servicio terrenal, es, como todo bajo el sol, tiene su tiempo. Podemos servir mientras tengamos vida. Cuando perdamos la vida física, no vamos a servir. El tiempo de servir es hoy, cuando estoy vivo. Si soy hijo de Dios y estoy en comunión con Dios, hoy es el tiempo de servir. Versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Hasta ahí Josué no había dicho nada. Dios aparece en la vida de Josué. Él ya era temeroso de Dios, él vio los milagros de Dios. Él había ido uno de los espías que con Caleb habían traído el informe verdadero de la tierra prometida. Y él sabía de la mano poderosa de Dios. Y Dios le habla personalmente. Le dice: tú vas a tener que entrar con el pueblo y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Miren qué promesa maravillosa, una promesa personal para Josué. Y ahí Josué está con millones de personas atrás, que algunos todavía no creían mucho en Dios, otros sí. Está delante de la tierra prometida. Yo no sé si Josué un día había pensado: yo voy a ser el que entra con el pueblo. Josué había sido asistente de Moisés.
el que lo ayudaba, el que lo acompañaba, el que estaba al lado. Pero ahora tenía que él tomar una actitud de siervo, pero de un siervo líder, y llevar un pueblo de millones de personas a una tierra desconocida para la mayoría. Solo Caleb y él habían revisado y espiado esa tierra. Y está en ese momento y Dios le da esta promesa maravillosa. Pero ahora le da unos consejos prácticos en los versículos que restan. Vamos a leerlo del 6 al 9. Y yo tengo acá anotadas las características. Yo tengo anotadas 8 características que Dios le dice a Josué que tiene que tener. Y si están escritas en la Biblia, para un siervo ejemplar como Josué, las podemos tomar para nosotros también. Y dice así, versículo 6 del capítulo 1 de Josué, Dios le habla específicamente a Josué, a su persona, a su espíritu, a su ser, para que aprenda esto. Y miren qué le dice. Ustedes clasifiquen los adjetivos que hay y traten de enumerarlos, después yo les voy a repetirlos a todos. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Ahora está como más fuerte el Señor, signo de admiración está. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. De vuelta está la promesa. Yo voy a estar con vos a donde quiera que vayas. Y hay 8 características, yo se las enumero. Fuerte, que sea valiente, que sea firme, de un espíritu firme, que sea firme, que sea obediente, que lea y recite la palabra de Dios, que lea y recite. No es lo mismo leer que recitar, ¿eh? Recitar es decir de memoria la palabra de Dios. Meditar en las Escrituras, no tener miedo y no desanimarse. 8 características que Dios le dice, mira, Josué, tenés que tenerlas. Y en la iglesia, hay muchos siervos en la iglesia Esperanza Viva y los bendigo y los felicito a los que sirven. Servicio es algo sencillo, es hacer algo para alguien. Y cuando lo hacemos para Dios, estamos sirviendo a Dios. Dios nos llama para ser salvos, para ser santos, pero para ser siervos también. Y esta característica que tenía que tener Josué, ¿usted qué cree? ¿Las tenemos que tener nosotros o no? Las tenemos que tener. Porque aunque no tengamos que ir a poseer una tierra física como le tocó a Josué, vamos a tener que entrar a un reino espiritual que a veces es más difícil que un territorio físico. Cuando tú te sientas delante de un hermano que recibió a Cristo y tenés que discipularlo, hay una confrontación espiritual. Satanás no quiere que esa persona quede libre de las armaduras o de las fortalezas mentales que el enemigo le metió en la mente durante tantos años. Y con el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo y el discernimiento correcto de la palabra, vas a hacer una obra espiritual en la mente y en el corazón del hermano, si el hermano quiere obedecer, y vas a ser de bendición y vas a extender el reino de Dios. Por eso, hermanos, todos los que estamos sirviendo a Dios, tenemos que copiarle a Josué todas estas características. El Señor dice en el Nuevo Testamento, fortaleceos en el poder ¿de quién? Del Señor. No hay otra. El servicio nunca se puede hacer en mi fuerza. ¿Hay momentos en el ministerio que se van a desanimar? Sí. Vean en la Biblia. Elías se desanimó. Pablo muchas veces estaba como desanimado y tomaba poder en Cristo para seguir haciendo la obra. A veces es normal desanimarse, hermanos que están en ministerios. Hay momentos de desánimo, sí, pero Dios le dice, no te desanimes. Sé fuerte, sé diligente, sé valiente, sé obediente. Lee la Biblia, medita, orá, viví en obediencia.
Todo eso es sinónimo de santidad. Viví separado para Dios. ¿Ustedes creen que Josué no habrá orado todos los días después de este llamado de Dios? Sí o sí, Señor, vos me vas a acompañar, pero necesito tu guía. Y en el ministerio necesitamos la guía de Dios. No hacerlo por mi sabiduría o mi capacidad, hacerlo en la fortaleza del Señor. Vamos a 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios, más o menos, ¿cómo dice? Aprobado. O sea que puedo presentarme a Dios bochado, digamos, desaprobado. Miren que Dios dice que ser o eres o no eres. Hay blanco o hay negro. ¿Sos de Dios o no sos de Dios? No es que, estoy simpatizando con Dios. No. ¿Somos siervos o no somos siervos? Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Por qué Pablo decía interpreta rectamente la palabra de verdad? Porque en el tiempo de Pablo, como en la actualidad, hay mucha gente que se llama siervo de Dios, que interpretan a conveniencia la palabra de verdad. Interpretan a su conveniencia económica, a su conveniencia moral, a su conveniencia emocional, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se interpreta con la mente sujeta al Espíritu Santo bajo el señorío de Cristo. Y cuando la interpreto así, soy guiado a toda verdad para aplicarla a mi vida y a la vida de mis hermanos, si me toca ministrar sobre hermanos. Miren que dice Timoteo, el mismo capítulo, versículo 20 al 21. Pablo, sabio, conocedor de la iglesia, guiado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, en una casa grande, ahí se refiere a la iglesia, no a las paredes de la casa ni a esta pared, se refiere a cada uno de nosotros. No solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Miren que todos son vasos, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Todos se usan. Pero dice el versículo 21, si alguien se mantiene limpio, o sea que procura presentarse a Dios aprobado, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Si alguien se mantiene limpio, o sea, está la opción de no mantenerse limpio dentro de la iglesia. Sí. Judas estaba con los discípulos y dice la Biblia que era un ladrón. Tenía una apariencia de piedad bárbara. Era uno de los mejores hipócritas, creo que hubo en la historia de la Biblia. Estaba ahí y juntaba la ofrenda. No porque quería darle a los pobres, sino porque le gustaba robar de la ofrenda. Puede haber vasos que no son de honra. Puede haber vasos que no son nobles. Miren que dice acá, si alguien se mantiene limpio, ahora leemos todos juntos después de la coma, todos juntos, llegará a ser un vaso noble, santificado, muy bien, y útil para el Señor y preparado para toda buena obra o toda obra buena. Hermanos, ¿el Señor para qué nos salva? ¿Para obras malas o para obras buenas? Para obras buenas. ¿Quién puede truncar el plan de Dios para mi vida? Yo mismo. El diablo no lo puede truncar. El diablo me puede tentar y me puede poner piedras en el camino y traerme pensamientos malos a la mente, pero no puede truncar el plan de Dios para mi vida. Yo lo puedo truncar si yo digo, bueno, estoy en la iglesia, pero está Marcelo, está Omar, estoy en el banco de suplente. No, la iglesia es un ejército que avanza. Y sí puedo tener a lo mejor un hermano herido porque cayó en un pecado o afectado por un problema. Pero hay que restaurarlo y empezar de vuelta y seguir en el servicio de Dios. Dice la Biblia que del interior de sus hijos corren ríos de agua viva. Si en tu interior no corren ríos de agua viva, tenés agua estancada. Donde hay agua estancada, ahora diría en la propaganda, hay dengue. Hay mosquitos del dengue, hay larvas. Hay problemas, esa agua estancada no sirve. ¿Ustedes tomarían agua de un lugar estancado? Si tenemos en medio de la montaña, tengo un charco ahí con agua estancada, no. Veo si hay un
una vertiente y busco de ahí agua que corra, porque está más purificada. Lo mismo pasa en el ejemplo que Pablo da a Timoteo de vasos. ¿Para qué se usa un vaso? Para ponerle un líquido para saciar la sed de alguien. Sea que le pongo Coca-Cola, agua, vino, jugo, lo que quiera. Pero es para tomar. Y acá Pablo compara a la iglesia que somos vasos de dos tipos. Vasos para la honra o vasos para deshonra. Pero ¿saben quién determina cuál es tu tarea? Vos mismo. No le eché la culpa a Dios, no le eché la culpa a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu papá, ni a tu mamá, los pastores, ni al que te discipula, no. Tú tienes la decisión, como de aceptar a Cristo como Salvador y Señor, de ser siervo o de no servir. Vamos a leer una porción que me encanta, vamos a Mateo 15, versículo 29, y acá le voy a dar unos puntitos para que anoten. Jesús alimenta a los 4.000, se llama esta porción. Dice, salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. ¿Quién es el personaje principal en este versículo? Señor Jesucristo. Siempre en la vida de servicio de la iglesia, el personaje principal no son los pastores, no son los enseñadores, ni los líderes. ¿Quién es? Jesús. Pero miren que dice el versículo primero, salió Jesús de allí, llegó a las orillas del mar de Galilea, luego subió a la montaña, un lugar geográfico, y se sentó. La Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, reinando. Si vos me decís, yo tengo a Jesús, pero no reina en mi vida, no tenés a Jesús. Tenés una imagen de Jesús, ficticia, espiritualizada, pero que no te da vida. Porque Jesús da vida donde Él está. Dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida. Ninguna religión es eso. Entonces, si vos, hermano, y yo no tenemos a Jesús real en mi vida, valga la redundancia, no tenemos a Jesús. Y dice acá el versículo 2, se le acercaron, y yo me sorprendo, dice, grandes multitudes que llegaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y Él los sanó. ¿Cómo eran las multitudes? Grandes, ya multitud es una palabra grande, acá somos una multitud, pero dice que en ese lugar venían grandes multitudes, eran más de una y eran grandes las que venían. ¿Y qué traían las multitudes? ¿Qué traían? Ciegos, cojos, mudos, lisiados. Había una extrema y demasiada necesidad. No era uno el que se acercó. Eran grandes multitudes. Piensen en el panorama. El Señor está en la punta de una montaña. Hay que subir a una montaña, grandes multitudes, con ciegos, cojos, lisiados, mudos, paralíticos. Hay que subir, ¿Cómo había que llevarlo? Y había que cargarlo. ¿Y qué hicieron los que los cargaron? No eran los discípulos, Dice que los llevaron ¿a dónde? A los pies de Jesús. Tenemos que llevar a las almas, no a los pies míos, ni del Chelo, ni de Omar, no, a los pies de Jesús. Tus vecinos, mis vecinos, el mundo que nos rodea necesita la gracia y la misericordia de Dios. Y tenemos que llevarlo nosotros, hermanos, a los pies de Jesús. ¿Estás llevando a alguien a los pies de Jesús? ¿O tratás de no hablar de Jesús? Miren, hermano, cuando nosotros traigamos gente a Jesús, es maravilloso ver cómo Él obra. Él lo sana. Y sigue diciendo, la gente, versículo 31, se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver. Imagínense la alegría. No era un ciego, eran cientos de ciegos. No era un mudo, había papá mudo, hijo mudo, abuelos mudos, nietos mudos. La alegría que habrá habido en esa montaña. ¿Pero quién había obrado? Jesucristo. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Mi Dios y tu Dios es un Dios de milagros. Dice que su brazo de poder no se ha cortado y nunca vuelve vacío. ¿Creemos, hermano? Yo lo creo. Yo creo que va a haber multitudes que van a aceptar a Cristo. Sí, hermano. Pero tenemos que creerlo porque Dios no se va a mostrar si no lo creo.
Si yo trabajo en la escuelita dominical y no creo que voy a convertir a esos niños y a esos papás y a esas mamás para el reino de Dios, no trabajés en la escuelita dominical. Si yo corto el pasto y no creo que este salón va a ser usado para que muchos conozcan a Jesús, no lo corto. Tengo que ser así de celoso, porque no es mi reino, no es mi obra. Está Jesús y yo tengo que traer las almas a los pies de Él. Y miren cómo sigue diciendo, y alababan al Dios de Israel. ¿Quiénes alababan al Dios de Israel? La multitud de ciegos, cojos, mudos, lisiados. Miren, esa habrá sido la mejor reunión de alabanza en ese monte, no tengo duda, ¿eh? Pero ¿saben quiénes tienen el mérito? Los que lo llevaron a los pies de Jesús. Y ahí tiene que estar vos y tengo que estar yo. Y miren cómo sigue diciendo. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. La multitud de ciegos, sordos, mudos, de ex ciegos, sordos, mudos, estaban 3 días con el Señor, estaban compartiendo con el Señor en un retiro al aire libre, no sé cómo habrán dormido, pero estaban ahí con el Señor. Y habían comido toda la reserva que tenían y tienen que volverse. Y el Señor dice, yo no lo quiero mandar sin nada de comer. Hermanos, hacían la obra, el Señor pensaba en la obra completa. Los recibió con necesidad, les cambió su vida, los alimentó espiritualmente, pero dice, no los puedo mandar físicamente con hambre. Miren cómo la obra de Dios es completa. La obra de tu servicio y mi servicio tiene que ser completa. ¿Qué dice Santiago? Si ves a tu hermano en necesidad, no le digas, yo voy a estar orando por vos, ¿eh? Si sabés cómo oro, tenés el agua hasta acá, pero yo voy a orar por vos. No, tengo que ir y sacar el agua, ayudar, transpirar la camiseta. Pero eso es ser siervo. Por eso tenemos que ser valientes, esforzarnos. Pero ¿qué dice? El Señor dice, tuvo compasión. Para servir en la iglesia, en cualquier ministerio, tenemos que tener compasión. ¿Qué es compasión? Sentir la necesidad del otro. ¿Cuántas veces levantamos miradas de juicio? ¿Ustedes creen que en la multitud de ciegos, cojos y paralíticos sanados eran todos sacros santos? No, no dice nada de eso. El Señor los bendijo porque quería bendecirlos y sanarlos. Y ese mismo Dios es real hoy. Es el Jesús que está acá, que te llama a la compasión a vos y a mí, no solo el servicio. Servicio sin compasión no sirve. Y sigue diciendo, los discípulos objetaron. ¿Quiénes fueron los que objetaron? Miren, nunca aparecieron los discípulos hasta el momento. Escucharon el comentario del Señor y dijeron, Señor, me imagino a Pedro, Señor, estamos mal, porque vos querés darle comer a esta gente, pero nosotros somos 12 y no tenemos para darle. ¿Qué es objetar? Objetar es poner una oposición diplomática, pero oposición. ¿Y quiénes fueron los que objetaron? La multitud no, los discípulos, los que estaban con el Señor, dijeron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Era lógica la obsesión? Sí, no era espiritual, pero era lógica. Dice, ¿cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. No eran grandes sábalos o boga o dorados o surubí, eran pescaditos chiquititos. Hay 3 tipos de peces en el mar de Galilea. Los historiadores dicen que este era el más chiquitito, que eran como mojarritas, un poquito más grandes que las mojarritas. Eso es lo que tenían los discípulos. Tenían 7 panes y unos pocos pescaditos, digamos que era una picada. Y dice, luego mandó que la gente se sentara al suelo. ¿Quién? La gran multitud. Siéntense todos. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias. Pescados, no pecados, pescados. Dio gracias, los partió y se fue y se los fue dando a los discípulos. ¿Quién los tomó a los pescaditos y al pan? ¿Quién? El Señor Jesús. ¿Quién los partió? El Señor Jesús. ¿Quién los dio? El Señor Jesús. Hermanos, somos simples vasos. Y Él es el que hace la obra. Y miren qué dice. Estos, a su vez, los discípulos, lo distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Ahí está la matemática de Dios.
¿Cuántos panes dieron los discípulos? 7. ¿Quiénes recogieron las 7 cestas de sobra? Los mismos discípulos. El mundo necesita a Jesús. Pregúntenle a sus vecinos. Están vacíos, están muertos, tienen apariencia de vida, pero están vacíos. Satanás ha destruido al ser humano. Solo Jesús es el que multiplica y da fuerza al que no tiene ninguna. Él es poderoso, todopoderoso. Hoy, ayer y por los siglos. Y es mi Dios, y es tu Dios, y es tu Señor y mi Señor. Y se quiere mostrar acá, en tu vida, en mi vida, en esta iglesia. En cada ministerio en que vos estás quiere mostrarse. Este año, en el ministerio que vos estás, decís, Señor, partí vos el pan, partí vos los peces. Yo lo reparto, pero hacelo vos, Señor. Y Él lo hace. Te va a tocar juntar las canastas. Ojalá te toque juntar las canastas si estás en visitación, si estás en discipulado, si estás en evangelismo, si estás en enseñanza. Hermano, la obra es grande. La necesidad es más. La Biblia dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Acá hay muchos obreros. Hay que ir a la mies. Si Dios te habló hoy, tenés que ir a la mies. Y miren cómo termina la porción. Los que comieron, acá nos dice el dato de la multitud, cuántos eran, Eran 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Cuántos eran los discípulos que estaban con el Señor? El grupo de nombre, los 12. Y habrá habido algunas mujeres ahí también que lo seguían al Señor y a los discípulos. ¿Y cuántos alimentaron estos 12 cuando el Señor obró? Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Hermanos, con 7 panes y pocos pescaditos, pero con Dios en medio, alcanzó. Satanás es muy astuto y a veces dice al oído, pero ¿qué vas a hacer vos si vos no tenés capacidad? Y viene la objeción, pero yo no puedo. No, yo, Señor, yo de suerte que terminé la primaria, Señor. De suerte que leo un poco la Biblia y me cuesta. Dios llama al servicio.